Hola, es un placer estar aquí con ustedes para participar en el encuentro virtual Expertas TIC de 5G Américas. Les voy a hablar sobre la transformación digital como elemento para la cooperación internacional y ahora les voy a poner mi presentación para que vayamos trabajando el tema a lo largo de estos minutos que tenemos para compartir. Eh, Como ustedes saben, eh, es importante que nosotros en esta etapa de la revolución industrial pensemos ya no solo en el desarrollo de las máquinas y de cómo podemos ser más productivos y cómo podemos tener eh, más ganancias. Hoy en día, la sociedad 5.0, que está definida como la sociedad que se centra en el ser humano, nos indica que debemos de orientar todas nuestras políticas públicas, todos nuestros esfuerzos de organizaciones, tanto públicas como privadas, en las personas. Y cuando me refiero a personas, ya no solo son seres humanos, sino que sabemos que por la inteligencia artificial y por otras tecnologías avanzadas que nos brinda la cuarta revolución industrial, es que podemos encontrar humanoides, podemos encontrar robots y podemos encontrar pues cosas que se comunican con los seres humanos. Entonces, esa convivencia que tenemos que tener con todos estos actores de la economía de datos, es que vamos a centrar nuestras políticas públicas hacia una transformación digital utilizando todas las tecnologías que tenemos disponibles a nuestro alcance y vamos a considerar, como lo dice la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que esta transformación digital se vuelve el oxígeno para gobiernos, para ciudadanos y para organizaciones. Entonces, como pueden ver ustedes en esta lámina, al centrar en las personas esta transformación, vamos a tener elementos que se tienen que evidenciar. Podemos hablar de una alta calidad de vida de todos los seres humanos, o sea, aquí tenemos que tener la inclusión presente en nuestros planes, en nuestros programas. También el que podamos estar a gusto con lo que estamos haciendo, sea esta un entretenimiento, sea el trabajo o sea estudio, y también generar elementos de vitalidad, de darle vida a todas las actividades que realizamos a través del uso de estas herramientas tecnológicas. Entonces, así logramos que haya una actuación ya no solo en el mundo real, sino en el ciberespacio, en el que nosotros todos convivamos, y ahí es donde entra el elemento de cooperación. Tenemos que también considerar que a nivel internacional necesitamos llevar a cabo acuerdos, alianzas, relaciones que nos permitan que este entorno de la sociedad 5.0 se logre. Pero nos hemos encontrado en Centro México Digital, donde yo trabajo, nos hemos encontrado con que hay que medir, porque para medir, para poder mejorar, tenemos que medir cómo nos encontramos. Y la verdad es que hay muchísimas brechas que tenemos que superar para poder trabajar en esta transformación digital hacia la sociedad 5.0 y en la cooperación internacional. Entonces, vamos a ver que si nosotros nos ubicamos, por ejemplo, en este caso, lo hemos hecho para México, si nos ubicamos en el análisis a nivel subnacional, es decir, ya no a nivel de todo el país, sino en el caso mexicano tenemos los estados, tenemos 32 estados, en otros lugares se llaman departamentos o provincias. Ahí nos estamos encontrando que hay una brecha de urbano-rural. Muchas de las zonas rurales todavía no cuentan con ni siquiera con conectividad para poder comunicarse.
Entonces tenemos que hacer un trabajo de infraestructura de conectividad, pero también a veces cuando tenemos ya la conectividad nos encontramos con que el nivel socioeconómico no les permite mantener un ritmo mensual de pago del Internet o comprar un dispositivo de alta gama inteligente que les permita poder hacer todas estas actividades que quisiéramos hacer en esta sociedad 5.0. Pero no solo eso, también nos encontramos con brechas de género. Muchas veces las mujeres utilizan las redes sociales, pero no utilizan la tecnología ya para actividades como pudiera ser la programación o el desarrollo de una especialidad en un trabajo. Entonces tenemos que incidir en que también haya una penetración en todos los sentidos del género en esta transformación digital. También tenemos brechas de edad. Sabemos que nuestros adultos mayores no nacieron con la tecnología, les cuesta mucho trabajo y sobre todo ahora que estamos en la inclusión financiera, necesitamos darle las habilidades para que ellos puedan hacer transacciones o transferencias electrónicas para mantener sus recursos seguros en este ambiente digital. Las habilidades y el talento son otra de las brechas que encontramos. Muchas veces en las ciudades tenemos muchas más habilidades que en las zonas rurales y la adopción que se tiene por parte de las empresas, particularmente de las micro y pequeñas empresas, no es tan amplia como quisiéramos. Entonces, así podemos encontrar muchas brechas, pero lo importante es estar midiendo para que vayamos focalizando todos nuestros esfuerzos en esta transformación digital. Nosotros hemos separado tres aspectos que son muy importantes para medir. Uno es la infraestructura, pero hoy tenemos que considerar no solo la conectividad que conocemos tradicionalmente como son las redes telefónicas, de móviles y fijas, sino también ya tenemos que considerar, siendo una economía de datos, tenemos que considerar las infraestructuras de datos, como pueden ser los centros de datos, los puntos de intercambio de tráfico y el cómputo en la nube. También hacemos una medición especial hacia la digitalización de las personas porque necesitamos entender para hacer esta transformación digital quiénes sí ya están muy preparados para esta transformación y quiénes todavía no lo están y dónde tenemos que incidir para que vaya creciendo esta adopción tecnológica y esta apropiación de las tecnologías por parte de la sociedad y de las personas. Y finalmente, como les mencionaba anteriormente, las microempresas juegan un papel muy importante y sobre todo en nuestra región de América Latina y el Caribe, donde la mayoría de los empleos los obtenemos en este tipo de empresas y estas empresas, a pesar de que los dueños cuentan con un teléfono móvil, muchas veces ese teléfono móvil no lo utilizan para los negocios. Entonces es importante inculcarles el sentido de innovación y de adopción tecnológica a estas empresas. Por ejemplo, aquí vamos a ver una gráfica de la adopción tecnológica de las empresas y estamos viendo, este es para el caso mexicano, pero suele ser muy parecido en el resto de América Latina y el Caribe. Sabemos que ya hay una fuerte adopción en redes sociales, en crear sitios web, en banca electrónica en algunos casos, en hojas de cálculo, en procesadores de texto y en uso de servidores. Pero a medida que nos vamos yendo a cuestiones mucho más complejas, como la firma electrónica, la publicidad digital, un plan de digitalización o el uso de Big Data, metaverso, blockchain, inteligencia artificial, se va disminuyendo dramáticamente el uso por parte de las empresas. Entonces tenemos que hacer algo para que podamos trabajar no solo en lo que son los servicios mucho menos sustantivos, sino también en las tecnologías más especializadas.
Pero lo mismo nos sucede en la ciberseguridad y parte de la transformación digital en la cooperación internacional aquí sí es un elemento muy importante que se da en todo el mundo porque las redes de telecomunicaciones no reconocen fronteras. Tenemos que atender los temas de ciberseguridad con mucho mayor énfasis en que no podemos dejar la ciberseguridad de un lado, pues debe de ser parte de nuestro plan de transformación digital. Nos encontramos con que muy pocas empresas, ya sean públicas o privadas, están dedicando el tiempo a capacitar a sus empleados, a tener seguridad en todo en todas las partes donde tenemos información, donde tenemos recursos conectados a la red, y tampoco estamos haciendo planes de seguridad ni estandarizando o haciendo que se certifiquen o hayan lo que se conoce como compliance de los elementos de red en nuestras infraestructuras. Entonces, sí necesitamos trabajar mucho en ese sentido cuando vamos a hacer una transformación digital y sobre todo en temas como el de ciberseguridad, como el de inteligencia artificial y otros temas que rebasan las fronteras. Tenemos que tener una cooperación internacional para poder definir los principios que nos deben de regir en este tipo de tecnologías. Y nada más como elemento adicional podemos mencionar, antes éramos consumidores de tecnologías. Hoy ya podemos ser generadores de tecnologías. Les voy a dar un simple ejemplo. También está ubicado en México, pero sabemos que pudiera haber ejemplos similares en todo el resto de América Latina y el Caribe, donde podemos ya evidenciar que hay un desarrollo de microprocesadores de propósito, pues para el uso del supercómputo. Y estos microprocesadores, el diseño de los mismos está siendo parte del plan de trabajo para construir nuevas supercomputadoras en Europa. Entonces, esto quiere decir que ya no solo vamos a ser consumidores, sino tenemos la capacidad de ser productores. Entonces, en nuestras transformaciones digitales también tenemos que evidenciar que nosotros podemos hacer desarrollo tecnológico y volvernos una parte importante de la cadena de suministro de productos como este, que es un chip que puede utilizarse con multipropósito a pesar de ser para supercomputadoras. Entonces, ¿qué elementos debe de considerar América Latina y el Caribe para su transformación digital y para compartirla y hacer alianzas y acuerdos con otros gobiernos, con otras organizaciones internacionales multilaterales? Pues lo que tenemos que establecer primeramente es qué objetivos queremos cubrir en esta cooperación internacional y los valores que queremos compartir en estas relaciones internacionales. Entonces, aquí yo hago referencia y les recomiendo leer una opinión que elaboró la CEPAL para ahora que se reunieron en julio los ministros de América Latina y el Caribe con los ministros de Europa. eh, eh, Hicieron un documento muy interesante donde se establecen todas las áreas donde puede haber cooperación, pero hubo un énfasis muy grande en pedir que haya un desarrollo de infraestructura que habilite esta posibilidad de tener servicios modernos en nuestros países, en nuestra región, y que trabajemos también en el acondicionamiento de esta infraestructura que nos permita la fabricación avanzada y al mismo tiempo tengamos una relación con un gobierno moderno, digital y que esté cercano a la ciudadanía. Entonces, esos elementos son muy importantes. El gobierno, por lo general,
debiera ser el ejemplo a seguir en cuanto a modernización, en cuanto a transformación digital. Sin embargo, hemos visto que ha habido como un retraso en la participación del gobierno en esquemas digitales, y hoy están siendo las empresas y la sociedad civil como más activos en en esta transformación. Y aquí lo importante es que ninguno nos quedemos fuera, que la corresponsabilidad se dé por parte de todos los actores del ecosistema digital y podamos construir un territorio o una región ávido de esta modernidad que nos permita que todos participemos de una manera activa y podamos construir un mundo mucho más pues digno para todos los que lo habitamos. Entonces, además de esos elementos, se hizo énfasis en este documento en tres aspectos muy importantes. Las mujeres debieran de participar con mayor número en sectores estratégicos, que debiéramos poner más énfasis en el empleo, y yo me refiero al empleo del futuro. Entonces ahí tenemos que hacer una relación entre la academia y la industria para poder identificar cuáles son esos empleos que se van a generar, y por el otro lado, la academia ir adaptando sus programas educativos en todos los niveles para ir insertando esos elementos que son necesarios para concretar las habilidades y las capacidades que se requieren para los trabajos del futuro. Y obviamente necesitamos trabajar en el crecimiento económico, es decir, que nuestro desarrollo digital sea efectivo de tal manera que logre que haya un crecimiento económico y que haya un crecimiento social a la par, para que podamos satisfacer pues todas las necesidades y las problemáticas que tenemos. Y finalmente les diría que hay algunos elementos como de los 14 temas que se muestran aquí, que pues todos transversalmente están impactados por la parte digital, por la transformación digital, y tendríamos que estar trabajando como región en estos temas que están aquí presentes, como el gobierno digital, turismo sostenible, gestión sostenible del agua, todo el proceso de bioeconomía en agricultura y recursos de la bioindustrialización, así como otros modelos de transición energética y electromovilidad que son relevantes en la región para poder avanzar en esta transformación digital en la cooperación internacional. Aquí yo les pongo un diagrama de cómo podríamos integrar a toda la sociedad en esta transformación digital. Esta es una figura presentada por la UNDP, y lo que muestra es, pues, cuáles son las estrategias que debemos de tener, los principios para la inclusión digital, donde debe de haber disponibilidad, accesibilidad, adopción, que estén alertas de lo que viene en cuanto a transformación digital, y sobre todo también lo que les mencionaba, la protección o la ciberseguridad. Y hay varios elementos que tenemos que tomar en consideración, como la infraestructura, cómo la vamos desarrollando a través de un ecosistema de innovación, el gobierno, cómo desarrolla habilidades y capacidades y liderazgo para poder estar monitoreando todos los procesos que se dan en la relación gobierno-industria, gobierno-sociedad civil y gobierno-academia. Todos los aspectos de regulación que necesitamos poner en consideración para que se proteja el uso y el aprovechamiento de todas estas tecnologías, y sobre todo con una componente de ética que hoy necesitamos tanto, debido a que surgen tecnologías como la inteligencia artificial, que nos está demostrando que en algunos casos los algoritmos o los modelos
presentan esquemas de discriminación o sesgo que no permiten esa inclusión que necesitamos en estas transformaciones digitales. Y en los negocios, pues esto, trabajar muchísimo con las startups y los emprendimientos para generar esta creatividad e innovación que nos permita desarrollarnos en un mundo mucho más sostenible y sustentable por parte de los que hoy no somos desarrolladores de tecnología. Y obviamente, como les mencionaba antes, la gente que debe de estar centrado todo este proceso en la gente para generar bienestar, para dar una vida digna y que sus derechos humanos no sean vulnerados. Entonces, hay muchísimas oportunidades, hay elementos que son catalistas, o sea, hacen un catálisis de esta fundación digital, como son el intercambio de datos, la identidad digital ya legal y los pagos digitales. Entonces, tenemos que trabajar nosotros muchísimo en estructurar todos estos elementos que están aquí en esta figura para poder construir un modelo de transformación digital en cooperación internacional viable para que fluya toda esta economía globalizada y que nosotros podamos jugar un papel importante en esta cadena de valor. Y ya finalmente, para cerrar, yo les voy a dar algunos ejemplos en los que esta sociedad 5.0 demuestra cómo sería la interacción en algunos temas críticos que fueron mencionados. Puede ser el tema de movilidad, donde nosotros ya vamos a estar viendo autos autónomos a través de redes 5G que van a estar teniendo la medición o el monitoreo de cómo se están comportando y utilizando sensores, se pueden a través de estos mismos sistemas, supongamos que la familia que está adentro del auto quiere hacer una consulta en tiempo real a bases de datos que están conectadas a estos sistemas autónomos y pueden hacer un plan de ruta para vacacionar en algún lado, ¿no? Entonces, toda esta información está interconectada y se presenta como una posibilidad para que personas que están queriendo viajar puedan hacerlo en tiempo real, hacer cambios en tiempo real inclusive, o reservar o visualizar qué rutas son mucho más rápidas para llegar a un punto. La salud y el envejecimiento también es otro tema importante. Aquí el uso de robots va a ser muy importante o de mecanismos que detecten a través del monitoreo los signos vitales en tiempo real y se pueda tomar acciones rápidas para las personas adultas mayores. En la manufactura 5.0 también va a haber una colaboración en la distribución y en la logística entre industrias. Eso va a permitir que no se desperdicie material, que haya mejora en la respuesta de la satisfacción al cliente y que los mismos robots y la inteligencia artificial sustituyan las labores que son muy repetitivas para la optimización y la producción. Y que los seres humanos se dediquen a los temas de creatividad e innovación. En la agricultura 5.0 también tenemos inteligencia embebida en estos sistemas y podemos ver que hay una producción eficiente justo que llega desde el agricultor hasta el consumidor directamente y no hay desperdicios de comida. También en la alimentación tenemos estos mismos aspectos para evitar que haya zonas en el mundo
donde no llegue ciertos alimentos o no se pueda transportar este alimento, se puede relacionar las bases de datos de dónde están los alimentos disponibles, se da información oportuna de los productos que pueden obtener los consumidores para que los stocks que estén cerca puedan vaciarse en zonas muy cercanas y haya una vinculación de los inventarios entre la oferta y la demanda a través de sensores. La atención de emergencia también es un tema relevante donde se pueden utilizar recursos tecnológicos para apoyarse en la atención a víctimas que pudieran estar en zonas de difícil alcance para los seres humanos. Y la energía finalmente es otro elemento importante que se debe de tomar en consideración en esta transformación digital debido a que deben satisfacer la demanda de todo lo que se está incorporando en esta manufactura y en esta sociedad 5.0, donde ya el mundo digital nos orienta hacia dónde debemos dirigirnos y qué movilidad de productos y servicios se debe de dar a lo largo y ancho de nuestros territorios, y nos permite además incorporar ahorros en nuestros hogares al utilizar tecnologías limpias para hacer un uso más eficiente de la energía, para reducir el consumo a través de grids inteligentes que nos permiten usar la tecnología mientras estamos nosotros en la zona de impacto y dejar de utilizarla cuando no estamos en la zona de impacto. Entonces, aquí esto es muy relevante porque también nos permite reducir la huella de carbono, que son de los elementos que nosotros en la transformación digital tenemos que tener en consideración, porque el cambio climático es una situación que estamos viviendo ya hoy en día y que tenemos que resolver a través de estas estrategias de transformación digital. Yo con eso cerraría diciéndoles que es muy importante además que asociemos todas estas medidas que estamos haciendo en transformación digital a los objetivos de desarrollo sostenible. Así podemos trabajar con las tecnologías a través de ciertos planes y programas que tengamos en distintos sectores, ya que las tecnologías de la información y las comunicaciones transversalizan cualquier actividad, y que en esa medida nosotros vamos a contar con una sociedad mucho más inclusiva y con programas no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional a través de la cooperación, que satisfagan las necesidades de la población y nos resuelvan los problemas que tenemos cotidianamente a resolver y que nos impactan en que la vida de los humanos sea más digna o más relevante para todos los que habitamos este planeta. Muchísimas gracias. Les dejo mis datos. Yo estoy en Centro México Digital, y cualquier duda o aclaración que quieran platicar conmigo, pues aquí tienen mi correo electrónico.